Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de los Salmos, solo para mirar allí el texto que vamos a tomar como referencia. Salmo 103. El libro de los Salmos es, el capítulo 103, yo siempre lo he titulado Las bendiciones o los beneficios que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Se ve muchos beneficios allí que tenemos los hijos del Señor y también los que se acercan confiando en Él. Y entre esos beneficios, Él empieza a hablar consigo mismo y empieza: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y en el verso 3 dice: Él es quien perdona ¿qué? Todas tus iniquidades, ¿cierto? Entonces, en esta mañana vamos a hablar de eso, ¿no? Del perdón de Dios para con nosotros, para con los seres humanos. Entonces, volvemos y leemos el verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amado Señor que estás en los cielos, en esta mañana queremos llegar delante de tu presencia para darte la gloria y la honra, Señor, para decirte que tú eres nuestro Rey soberano, que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y que tú, Señor, eres nuestro perdonador, que tú, Señor, eres aquel que vino, Señor, a nosotros, nos visitó, nos perdonó, y por tu gracia y por tu misericordia hoy podemos decirte que somos salvos. Gracias, Señor, por ese beneficio tan maravilloso. Y en estos momentos queremos dejar nuestras vidas, queremos dejar a cada uno de los que estamos en este lugar. He aquí, Señor, aquí tu iglesia está reunida para adorarte, para glorificarte, para exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre, por tu misericordia y por ese amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la adoración, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Amén y amén. Gloria al Señor. En cierta ocasión, un padre tenía 2 hijos. Y uno de ellos, y de hecho el menor, le dijo al papá: yo me voy a ir de la casa, pero antes de irme yo quiero que usted me regale lo que a mí me pertenece, o más bien me dé lo que a mí me pertenece. Quiero mi herencia. Y dice la palabra del Señor que este muchacho, porque es una historia bíblica, después de que el padre juntó todo, les repartió los bienes a sus hijos, y el menor de ellos se fue a una ciudad muy apartada, a una provincia. Se alejó de la casa, decidió irse de la casa, pensando que tal vez le iba a ir muy bien. Pero este muchacho, después de haber gastado todo lo que tenía, después de haber tirado todo lo que con esfuerzo el papá y él también, me imagino, como familia, habían conseguido, de repente llegó una hambruna a aquella tierra. Y este muchacho empezó a sufrir, empezó a faltarle lo que había malgastado. Y fue tanto lo bajo que cayó que solo encontró trabajo. ¿Y cuál fue el trabajo de él? Y ustedes saben en el contexto judío lo que significa eso, ¿cierto?
se fue y se arrimó, dice la Biblia, a uno de los ciudadanos de aquella tierra y lo emplearon apacentando cerdos. Y dice la Biblia que este muchacho ansiaba comer de las algarrobas, de la comida que le echaban a los cerdos, pero nadie le daba. Pero de repente este muchacho dijo, oiga, dice que recapacitó. ¿Se acordó de quién? De su familia, ¿cierto? Del papá. Y dice, oiga, los obreros comen mejor que yo. En mi casa, en la casa de mi papá, hay mucha abundancia. Y planificó. Y dice, yo me voy a levantar, voy a ir a donde mi papá y le voy a decir, padre, de verdad que la embarré. Fui muy iluso pensar que me iba a ir bien lejos de casa. Yo pequé contra el cielo, contra el Señor, lo ofendí. También pequé contra usted. Pero yo quiero que usted me reciba como qué, como uno de qué, de sus jornaleros. Eso dice la palabra del Señor. Y dice que este muchacho cuando se acercó y el papá lo miró, hay una palabra allí, dice que fue movido a misericordia el papá. Y fue y lo abrazó y le besó y le dijo a los criados, póngale anillo, póngale vestido, vístanlo bien, maten el becerro gordo, pónganle el anillo. Y vamos a disfrutar. Vamos a hacer fiesta porque este estaba perdido y es hallado. Y hoy regresa y por eso hay fiesta. Eso es el perdón. Y Dios siempre está con los brazos abiertos esperando que usted regrese de cuidar cerdos. Para los amigos que se encuentran en este lugar, Dios siempre está esperando que usted regrese de donde está. Por eso hoy vamos a mirar que el hombre recibe el perdón de Dios para salvación. Y yo quisiera que vayamos un momento al Evangelio de Juan, el capítulo 3, un verso que lo conocemos todos nosotros, no lo sabemos de memoria. Juan 3, 16. Este maravilloso versículo me llama la atención. Me llama la atención que este versículo, el verso 16 del capítulo 3, está hablando y viene hablando Jesús con un hombre Nicodemo, ¿cierto? Y viene explicándole lo que es el nuevo nacimiento y viene explicándole que el hombre necesita nacer de nuevo, que necesita una nueva experiencia, que necesita cambiar. De hecho, él no entiende mucho, pero ya en los últimos versículos, por ahí en el verso 17 y 18, le está diciendo que la salvación se encuentra en Cristo Jesús y que en Él solo hay salvación. Pero en el verso 16 es la razón por la cual todo esto está hablando. A la parte de atrás dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, en primer lugar, vamos a mirar que Dios nos perdona, hermano, o Dios perdona al hombre por amor. Y lo demostró en toda la Biblia, lo ha demostrado. Pero hoy vamos a ubicarnos en este versículo que es muy conocido por nosotros. Y vamos a decir que fue un amor, que Dios nos perdonó con un amor incomparable, que no se puede explicar. Esa palabra que dice, porque de tal manera amó Dios.
indica, lo que Dios está indicando allí, es que un amor no se puede explicar. Y si no estoy mal, cantábamos un himno referente a eso. Dios te amó, Dios te perdonó con un amor, y Dios quiere perdonarte con un amor que no podemos nosotros los seres humanos. ¿Cómo podemos explicar cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo? Pero aparte de eso también fue un amor, y Dios nos perdonó con un amor sin hacer acepción de persona. Mire que dice esa expresión: amó Dios ¿a quién? Al mundo, a todo lo creado, a todo lo que hay entre esos, a nosotros los seres humanos nos amó. Él no hizo acepción de persona. Él no dijo este sí y este no. No, sino Dios vino, Cristo mismo vino a morir por cada uno de nosotros. Sin importar qué raza seamos, sin importar si somos negros, blancos, altos o bajitos, sin interesar nada de eso, Dios vino a demostrar su amor, a perdonarnos con un amor de esa manera, sin acepción de persona. Pero también, hermano, fue un amor sacrificial. Esa expresión que ha dado a su Hijo unigénito. Es un amor sacrificial. Alguien tenía que morir. Recordemos que desde el principio venía hablando en el Antiguo Testamento de todos los sacrificios que se hacían, y habían sacrificios que se hacían por el pecado, y el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez en el año al lugar santísimo a presentar ese sacrificio por todo el pueblo. Y no había remisión de pecados, no había perdón de pecados si no había un sacrificio. De hecho, entre todos esos sacrificios había uno muy interesante, y era el padre de familia llegaba allí con el cordero, con el animal, el cual iba a presentar para el perdón de él, de su familia. Y el sacerdote tomaba ese animal, lo colocaba allí donde siempre lo colocaban, y el padre de familia colocaba, o aquella persona que llevaba, colocaba su mano sobre la cabeza del animal, y llegaba el sacerdote, ¿y qué hacía? Degollaba el animal. Y ya cuando ese animal moría, entonces el padre de familia, el que iba allí a presentar ese sacrificio por el pecado, quedaba libre ya de su pecado. Quedó libre, pero alguien tuvo que morir. Esa era la semejanza de que iba a haber un sacrificio una vez y para siempre. Eso lo dice Hebreos. Para que usted y yo fuéramos perdonados. Ahora nosotros tenemos un sacrificio que fue el de Cristo Jesús. Nosotros solo debemos mirarlo por fe a Él, y recibimos el perdón, así como aquella persona quedaba libre de pecado. También nosotros hoy, y aquel que todavía no tiene una relación con Dios, puede quedar libre de su pecado, colocando su mirada en aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Vamos rápidamente porque ya debo llevar 20. Aparte de que fue un amor sacrificial, también fue un amor para salvación. Mire esa expresión que dice: para que todo aquel que en él cree no sé qué. Para que todo aquel que ¿qué?
Hermano, no es por lo que haga usted o deje de hacer, es por creer en Cristo Jesús. En ninguno hay salvación si no es en Cristo. Si usted le han dicho, querido amigo que se encuentra en este lugar, que la salvación se encuentra en un templo, que la salvación se encuentra en una denominación, déjeme decirle que no es así. La salvación se encuentra en Cristo Jesús. En Él solo hay salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero también fue ese sacrificio. Dios nos perdonó por amor. Fue un amor para dar vida eterna. Dice, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es la vida eterna? Una vida que ¿qué? Que nunca termina, pero agreguémosle algo más. Una vida que nunca termina al lado de Dios. Esa es la vida eterna. Y quise resumirla así. De pronto podrán haber muchas expresiones más, muchas definiciones más, pero es tener una vida para siempre al lado de Dios con Cristo Jesús, porque el impío también va a tener una vida allá en el lago de fuego. Pero cuando la Biblia habla de vida eterna, estamos hablando de la comunión con Dios que usted y yo vamos a tener por siempre. Por eso quiero decirles que Dios nos perdona, hermanos, por amor. Que el amor de Dios es maravilloso. Que el amor de Dios es grande, tan grande que no podemos describirlo. Que el amor de Dios es para toda persona. Que el amor de Dios es sacrificial. Que el amor de Dios es para salvación. Y que ese perdón que Dios nos da por amor también nos lleva a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor por eso, ¿cierto? Porque el amor de Dios es maravilloso. También Dios nos perdona, o Dios nos da el perdón a nosotros, en segundo lugar, porque somos o estamos incapacitados de buscar a Dios. Yo no sé si usted ha oído esto, yo lo he oído mucho, que algunas personas dicen, cuando yo busqué, ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Y no lo decimos de pronto porque estemos equivocados, pero realmente ¿quién fue el que buscó a quién? Dios nos buscó a nosotros. Pues Romanos capítulo 3 del verso 9 en adelante dice que nosotros, que no hay justo ni aún uno, que no hay quien haga el bien, que todos se descarriaron, se fueron, que no hay quien busque a Dios, que no hay ni siquiera uno. Dios nos busca a nosotros, porque el hombre está incapacitado por su pecado, está incapacitado de buscarlo, no puede hacerlo. Todo Cristo lo hizo por nosotros. Dios hizo todo, definitivamente todo. Por eso vamos a ir un momento a Efesios capítulo 2. Efesios el capítulo 2. La carta a los Efesios es muy bonita, ya que este Éfeso estaba allí al lado era un puerto, y allí habían muchas creencias, se identificaban con muchas cosas, se sacrificaban de hecho animales y todo esto allí, de tantas sectas que habían. Y la iglesia tuvo que vivir en medio de ese panorama. De hecho había un templo que era el templo a la diosa del amor,
Y la iglesia tuvo que vivir allí y se estableció, el apóstol Pablo la estableció allí. Y el apóstol Pablo les da unos pasos de la nueva identidad que ellos tenían en Cristo. Por eso, si usted ve desde el versículo 1 casi hasta el versículo 3, encontrará mucho esa palabra en Él o en Cristo o en Jesús. Siempre encontrará mucho esa palabra. En Él tuvimos herencia, en Él fuimos perdonados, en Él nos dio vida. Todo eso lo encontramos allí porque había una necesidad y una nueva identidad, de la identidad que ahora ellos tenían que hacer o que tener allí. Por eso en el capítulo 2, el versículo 5, él dice: aún estando nosotros, ¿qué? ¿En qué? En pecado, ¿nos dio qué? Vida juntamente con ¿quién? Por gracia sois salvos. Y si usted se da cuenta, más adelante vuelve y repite esa palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces el hombre está incapacitado de buscar a Dios, especialmente porque el hombre está muerto en su pecado. Eso es lo que dice esa frase: nos dio vida juntamente con Cristo. Y el versículo 1 del verso 2, él le dice: en Él, ¿cierto? Perdón, y Él os dio vida a vosotros cuando ustedes estaban muertos ¿en qué? En sus delitos y en sus pecados. O sea, el hombre tiene una muerte espiritual que nada la puede saciar. Esa alma no tiene ningún rescate si no es Cristo el que lo hace. Porque allá cuando Dios le dice a Adán: de todos los árboles pueden ustedes comer, pero del que está en medio del huerto no vayan a comer, porque el día que ustedes lo hagan, ¿cuál es esa palabra que dice? Ciertamente ustedes van a ¿qué? Murieron tanto empezaron a morir físicamente, pero también empezaron o murieron espiritualmente. Por eso la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Dígame, un muerto, ¿qué puede hacer? Nada. Por eso estamos incapacitados, o está el hombre que no ha aceptado a Cristo, está incapacitado de buscar a Dios, porque está muerto en lo que hace, en la práctica del pecado, porque eso son obras muertas, porque eso no agrada al Señor. Pero también el hombre necesita y está incapacitado porque necesita vida. Esa frase cuando dice: nos dio vida, ¿con quién? ¿En dónde? En la cruz del Calvario nos dio vida juntamente con Él. Por eso le digo, el hombre desligado de Cristo no puede. Siempre tendrá la necesidad ¿de quién? De Cristo. Siempre tendrá la necesidad, porque necesita la vida. Por eso la urgencia. Y alguien dirá: bueno, pero yo estoy vivo. Sí, pero está muerto también espiritualmente, con lo que hace, con no agradar al Señor. Quise buscar una ilustración para darnos cuenta algo de esto. Y me llama la atención, ¿quién mira películas acá? ¿Yo solo? Uy. ¿Ustedes han mirado alguna película de zombies? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Sí, sí saben. ¿De qué se trata eso? ¿Qué son esos? Un cuerpo muerto, un cuerpo podrido, un cuerpo descompuesto, ¿cierto? Pero en ese cuerpo hay ¿qué?
hay una vida que ¿qué? Que lo mueve. Pues más o menos se asemeja a eso. Nosotros, o el hombre es al contrario, tiene un cuerpo muy bonito, y si no, mírenme a mí, ¿cierto? Que lo cuidamos, que lo preparamos, ¿cierto? Que vamos al gimnasio, bueno, los que van, que salimos a caminar, que lo cuidamos mucho. ¿Quién no se bañó cuando se vino hoy? No digan mentiras. Tranquilo, si no se bañó, alcen la mano, que eso no es pecado, ¿cierto? Pero que si está sin Cristo ese cuerpo, si está sin Cristo, el alma está como ese zombie. Entonces, por eso estamos, o está el hombre sin Cristo, incapacitado de buscar a Dios. Por eso Dios le ofrece el perdón. Porque necesita vida. Porque necesita nacer de nuevo y empezar una vida con el Señor. Pero también, hermanos, el hombre necesita la gracia de Dios, o sea, la salvación de Dios. Termina diciendo esa frase: por gracia sois salvos. Y el verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe salvífica, la fe que nos salva, es puesta ¿por quién? Por Dios en cada uno de nosotros. A Dios gracias por eso, porque Dios coloca la fe en el ser humano para que se salve. Dios siempre está llamando a la persona. Dios siempre está inquietando el corazón de cada uno de los seres humanos, porque Dios te ama y te perdona por eso. Como Dios sabe que no puedes buscar a Dios, entonces Él lo hace todo por nosotros. Y lo hizo todo por usted y por mí. Y lo seguirá haciendo hasta que Él venga. Y lo seguirá haciendo por su gracia y su misericordia. Porque por gracia sois salvos, no por lo que usted haga o deje de hacer. De hecho, el verso 9 explica también eso. No por obras, ¿para qué? Por eso necesitamos la gracia del Señor. Porque no es por lo que yo haga o deje de hacer, sino es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, llevamos dos postulados, ¿cierto? Dios nos perdona a nosotros. El primero, ¿por qué? Por amor, muy bien. Y en segundo lugar, por la incapacidad que tiene el hombre de buscar al Señor. Y en tercer lugar, querida familia, Dios perdona al hombre, o Dios nos ofrece ese perdón por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Un sacrificio maravilloso que tenemos nosotros, que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Gálatas 1. Y alguien que me lea el verso 4. Amén, gloria al Señor. Entonces Dios nos perdona por lo que Cristo hizo. No, vuelvo y repito, hermano, no por lo que usted haga o deje de hacer. Es por lo que Él hizo por nosotros, por ese sacrificio que hizo por cada uno de los seres humanos.
Y fue un sacrificio voluntario, hermanos. Mire que dice, el cual se dio como a sí mismo. Eso indica que nadie que le incitó, que nadie le dijo, oiga, usted tiene que ir allá por... Vaya, nadie le obligó. Y en Filipenses el capítulo 2, del verso 5 en adelante, si no estoy mal, explica más o menos esto y dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que, no se aferró a eso, sino que ¿qué? Sino que se despojó a sí mismo. Y esa palabra es se vació, o sea, se vino él mismo. Nadie le obligó, nadie le dijo, nadie le incitó a que lo hiciera. Fue un sacrificio voluntario por cada uno de nosotros, el cual se dio a sí mismo, ¿cierto? Y estando en esa condición de hombre, se humilló como a sí mismo también. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Querida familia que se encuentra en este lugar, Dios, Cristo Jesús, hizo un sacrificio voluntario, y eso es para darle la gloria y la honra, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Él quiso salvarnos. Él quiso que nosotros un día estuviéramos con Él en los reinos de los cielos. Él quiso, hermano, que nosotros tuviéramos relación con Él. Eso es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano, saber que Cristo se despojó a sí mismo. Fue un sacrificio voluntario, pero también fue un sacrificio por nuestros pecados. Fue un sacrificio por el pecado. Dice la otra parte, ¿por qué? Por nuestros pecados. Y pecado es errar al blanco, ¿cierto? Pecado es no darle allá a la diana. ¿Sí se llama eso? Es no apuntar bien, es desviarme hacia otro lado, es apuntar hacia otro lado. Eso es pecado. Es ir en contra del blanco de allá, del objetivo que realmente hay que ¿qué? Esa es la idea de pecado. La idea del pecado es eso, es hacer lo contrario que Dios establece que debemos de hacer. Es ir en contra de lo que Dios estableció. Es ir en contra de las palabras que Él dijo que nosotros teníamos que seguir. Es desviarnos hacia otro lugar. Es irnos. Es no tomar el camino correcto. Y mire que Pablo allí se incluye él también. Fue por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo fue por eso, por el pecado que nos condenaba. Ahora, si usted dice que no necesita, que usted no peca como muchos, ¿cierto? En cierta ocasión hablaba con un muchacho, un amigo en La Arenosa, donde fui líder ministerial por 3 años. Y como teníamos mucha confianza, él en una ocasión me dijo: Pastor Aníbal,
Pero yo, ¿como de qué me arrepiento? Me dijo: mire, usted me mira por ahí siéndole infiel a la esposa, a la mujer. Yo le dije: no. Bueno, más adelante sí, pero en ese momento no. Me dijo: usted me mira tomando. Un muchacho que no lo miraba uno. No, yo ni soy grosero. Usted me mira haciendo esto, me mira. Me provocó decirle: no, de verdad, usted no necesita arrepentimiento. Usted no necesita el perdón de Dios, porque ya, imagínese. Hermanos, todo aquello que vaya en contra del Señor, todo aquello que usted hace como persona que va en contra del Señor, eso es pecado. Y por eso fue el sacrificio, porque eso que hace la persona lo condena. Ese pecado, eso que va en contra del blanco, eso es lo que lo lleva al lago de fuego. Eso es lo que lo lleva a la perdición. Eso. Entonces fue por el pecado. Pero también, hermanos, un sacrificio para librarnos del presente siglo malo. Eso es lo que dice la tercera parte del versículo, ¿cierto? Por el pecado y para librarnos del ¿qué? Del presente siglo malo. Dios nos libra, hermano, de la condenación. Dios nos libra de todo lo malo que hay en estos momentos. ¿Usted qué cree? Que usted hace la voluntad del Señor porque usted sí, es el que canta acá, ¿cierto? El que barre la iglesia, el que hace el almuerzo, el que sale con el pastor a visitar. Todo eso lo hacemos nosotros porque Dios nos libra, hermano. Porque el Señor es el que coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros tenemos ese privilegio de servirle al Señor porque Él coloca en nosotros ese deseo. Porque Él lo hizo todo por usted y por mí. Y aquel que le quiera servir y aquel que quiera ser librado, hay una solución. Se llama Cristo Jesús. Pero también fue un sacrificio conforme a la voluntad de Dios. La última parte dice: conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Recuerda la oración de Jesús? Dice que Jesús le dice a los discípulos: mi alma está ¿qué? Angustiada, está triste hasta la muerte. Tenía un nivel de estrés en esos momentos el Señor. Estaba angustiado, estaba allí porque sabía lo que se le venía, ¿cierto? Y fue a orar con sus discípulos. Y en una parte le dice: espérenme aquí, oren conmigo. Y se va más adelante. ¿Y cuál fue la oración de él? Si es posible, Señor, Padre mío, si es posible, ¿qué? Pase de mí esta copa. ¿Pero qué? Pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Fue un sacrificio conforme a la voluntad de Dios. Qué bueno, hermano, que usted, y querido amigo, que usted entienda que hay un Dios todopoderoso que quiso salvarnos, pero por su voluntad. Y cuando hablamos del sacrificio de Cristo, también, hermanos, hay que mirar ese sacrificio
¿Qué implicó? Según los evangelios, hermano, y según Mateo 26, 67, ¿qué sufrió Cristo allí? Lo escupieron el rostro, le dieron de puñetazo, lo abofetearon. Eso sufrió Cristo por usted y por mí. El sacrificio no solo fue colgarlo en una cruz. Antes de eso, Cristo sufrió. Cristo fue torturado por nosotros. Cristo le escupieron el rostro, le dieron de puñetazo, y aparte de eso, lo abofetearon. Pero también, según San Mateo 27 y 29, Cristo fue azotado. Cristo lo desnudaron. Cristo le colocaron una corona de espinas. Y Cristo fue burlado en la cruz. Querida familia y querido amigo que se encuentra en este lugar, los látigos con los cuales castigaron a Cristo eran hechos especialmente en cuero. Tenían un mango corto, pero a veces se hacía de 6 tiras, y en la punta de esas tiras les colocaban especialmente hierro, pero también puntas de hueso de carnero, y quedaban como ganchos, de modo que cada vez que llegaba a la piel, a la espalda del ser humano que estaba siendo castigado y alaba, literalmente la carne desgarraba. A veces morían allí, cuando eran muchos los latigazos, morían siendo castigados, y muchos resistían, pero los que resistían definitivamente no tenían ninguna esperanza, porque de hecho a veces dañaban los órganos vitales, toda la parte que lleva uno acá en la parte de atrás. Y aparte de eso, de que fue latigado, torturado, tuvo que ¿qué? Que cargar ¿qué? Una cruz, que de hecho alguno, Simón de Cirene, si no estoy mal, ¿cierto?, tuvo que ayudar a ¿qué? A cargar. Hasta llegar ¿dónde? Al Gólgota, al lugar de la calavera, también llamado. Allí lo colgaron. Cuando estaban allí, o antes de eso, también le colocaron coronas de espinas, donde también fue torturado en la parte de la sien como tal. Y estando colgado allí, cuando él dice tengo sed, ¿qué le dieron? Vinagre, ¿cierto? Pero dice la palabra del Señor que le injuriaban. Y aún estando allí, le decían: oiga, si usted es hijo de Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué no se salva usted mismo? Y de paso, y el ladrón le dice: de paso me salva a mí también, ¿cierto? Le injuriaban allí. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Dios nos perdona, hermano, por medio de ese sacrificio, a usted y a mí, y a todo aquel que le quiera recibir por fe en su corazón. Es la oportunidad para que usted hoy, si no ha recibido a Cristo Jesús, pueda hacerlo. Porque eso, lo que nosotros a veces miramos por la televisión y a veces lo que decimos, sí, murió en una cruz, va más allá de eso, hermano. Va más allá de eso, querido amigo. Cristo fue torturado por el pecado. Cristo fue torturado por usted y por mí. Por eso, ya para ir terminando, la pregunta es: ¿está preparado usted hoy para recibir el perdón de Dios? Recuerde, Cristo nos perdona por amor. Cristo te perdona por la incapacidad de buscar a Dios, y Cristo nos perdona por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo quiero en esta mañana, antes de orar, decirle a los amigos que están en este lugar: hay un Dios todopoderoso que nos ama, que sabe nuestra condición y que quiere hoy que usted le entregue su vida y su corazón. Siempre ha querido, pero no es casualidad que usted esté hoy. Le quiero preguntar a usted que todavía no tiene una relación con Dios: ¿acaso hoy usted quiere recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Acaso hoy quiere usted ser salvado por Cristo Jesús? Si es así, quiero que se coloque de pie y que pase por este lugar para orar por usted. ¿Quién quiere hoy recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Quién quiere gozar de la relación con Dios? ¿Quién quiere hoy decirle: Señor, aquí está mi vida, quiero cambiar, quiero ser una nueva criatura, quiero nacer de nuevo? ¿Acaso hay alguno acá? Señor que estás en los cielos, gracias te doy porque tú eres un Dios de amor y un Dios de misericordia, porque tú siempre nos perdonas. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey soberano, nuestro Redentor. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Cristo, Señor. Tu Padre, eres aquel que murió por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque en ti solamente hay salvación. No hay nadie más, Señor, que nos pueda salvar. No hay nadie más que pueda, Señor, hacer lo que tú hiciste por nosotros. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra por todos los siglos de los siglos. Gracias te doy, Padre, en esta mañana por el privilegio que tiene tu palabra, Señor, de motivarnos cada día a vivir para ti, de motivarnos cada día, Señor, a vivir conforme a tu voluntad y a tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos, te glorificamos y te damos toda la gloria y la honra, a ti que te la mereces por los siglos de los siglos. Amén y amén. Querida familia, muchísimas gracias. Que el Señor Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo grande y abundantemente.